Muy bien, hermanos, buenos días. Espero que estén todos bien. Quiero animarlos a que puedan buscar en sus Biblias el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Como todos saben, estamos ahí domingo a domingo viendo los distintos yo soy de Cristo. Hasta ahora los hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Ya este es el tercero que vamos a ver en esta mañana. Y siempre destacamos el hecho de que la intención de Cristo no solamente era hacer un enunciado, decir quién era, sino que todo lo que Él dijo, en esa combinación de yo soy el pan de vida, yo soy la luz y yo soy la puerta que veremos en esta mañana, están íntimamente ligados con su obra redentora, ¿no? Con su obra de venir a la tierra a darle al hombre lo que tanto anhela, lo que tanto necesita y que solo Cristo puede darlo, ¿no? Y bueno, eso tiene una figura preciosa de Cristo, porque como siempre en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida en Dios, todas las cosas nos apuntan a Cristo, a mostrarnos que lo que necesitamos todo el tiempo y lo que siempre vamos a necesitar es a Cristo. Y Él se está dando a conocer no solamente como esa puerta para la salvación, sino como esa puerta a la cual nosotros podemos acudir siempre, aún ahora, o mucho más ahora siendo hijos de Dios. Entonces, vamos a leer ahí en Juan el capítulo 10, el versículo 7. Luego vamos a orar una vez más y volveremos al pasaje para considerar la enseñanza en esta mañana. Es el Señor quien está hablando y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos, oremos pidiendo al Señor su ayuda y su guía en este tiempo. Señor Padre, queremos agradecerte por traernos en esta mañana a congregarnos con tu iglesia y queremos rogarte ahora que tú puedas hacerte presente en medio nuestro. Ha sido tu promesa desde tiempos bíblicos que tú estarás con tu iglesia siempre que esté reunida, y lo creemos así y nos gozamos al reunirnos, Señor, con esa convicción de que tú estás en medio nuestro, y mucho más ahora en este tiempo en que tu palabra es abierta, leída, compartida. Necesitamos que tú vayas por medio de tu palabra sembrando esta misma, Señor, tu palabra en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes, Señor, iluminando nuestros ojos, confortando nuestras almas por medio de tu palabra. Señor, tú que ves todas las cosas, aún lo profundo e íntimo de nuestro ser, tú conoces y sabes mejor que nosotros mismos cuánta necesidad tenemos de oír tu voz en este tiempo. No solamente para ser instruidos o para estar, Señor, al conocimiento de tu obra poderosa, milagrosa en el tiempo antiguo, sino sobre todas las cosas, cómo necesitamos hoy beber de tu agua espiritual, comer de ese pan del cielo y, Señor, pasar por esa puerta que es Cristo, para que a través de tu obra en medio nuestro seamos edificados, confortados, animados, sanados, guiados a una esperanza viva en Cristo. Señor, en esta mañana tú conoces los corazones de cada uno de los presentes aquí. Tú conoces su necesidad, su lucha, su afán, su dolor, su tristeza. Tú conoces aún aquellos corazones que no te conocen. Y queremos rogarte, Señor, para que ambos, Señor, sean, por medio de tu palabra, guiados a Cristo, para ser animados en Él o para ser salvados por Él. Pero que tú estés obrando en medio nuestro, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, el capítulo 10 de Juan es un capítulo
bueno, indudablemente conocido y justamente por una de las enseñanzas que Cristo va a mencionar cuando lleguemos al versículo, Él se presenta, o mayormente conocemos el capítulo 10 de Juan como Jesús presentándose como el buen pastor, ¿no? Y en esta ocasión, versículo 7 que acabamos de leer, y en el mismo pasaje Él usa dos analogías, dos figuras bien cotidianas de la época, bien conocidas por ellos, que es, bueno, Jesús como el pastor con el rebaño. La tarea del pastor estaba bien impregnada en la memoria de las personas de aquella época. Cuando Jesús decía, bueno, yo soy como un buen pastor, rápidamente todos podían entender a qué se estaba refiriendo. Juntamente con esa figura, Cristo dice, no solamente soy el buen pastor, yo soy también la puerta. Bueno, tanto ellos como nosotros comprendemos ampliamente el significado de lo que es una puerta. Convivimos con una puerta gran parte de nuestra vida. Nos dedicamos a pasar por la puerta, ¿no? Para entrar, para salir, para ir a un lugar, para salir de ese lugar. Y comprendemos bien lo que es una puerta, ¿no? Jesús dijo, yo soy la puerta, y me imagino que rápidamente todos ellos estaban entendiendo a qué se estaba refiriendo. Bueno, ese es uno de los yo soy de Cristo, es el tercero que el Evangelio de Juan nos presenta, y Cristo se da a conocer como la puerta. Bueno, es fácil de asimilar el concepto, la idea, pero también es, bueno, justamente, ¿por qué la puerta? Hay tantas figuras en el mundo creado, hay tantas analogías preciosas que el Señor podía usar, pero ¿por qué usó algo tan simple como una puerta, ¿no? Bueno, eso es lo que trataremos de entender en el corto tiempo de la enseñanza, pero para entender propiamente lo que el Señor está queriendo decir, nosotros necesitamos ir unas páginas hacia atrás, en el capítulo 9 de Juan. Y como siempre decimos, hermanos, los capítulos no son inspirados. La manera en que se dividieron en capítulos y en versículos no fue algo guiado por el Espíritu Santo. Y si bien muchas veces están bien realizados, otras veces, como puede notarse en el capítulo 10, no está muy adecuada, porque se entiende que tanto el capítulo 9 como el 10 es todo un solo evento, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de practicidad se dividió y se separó de esa manera. Pero para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que el Señor está diciendo, necesitamos, bueno, volver al capítulo 9. Y ahí el capítulo 9, versículo 1, los discípulos están caminando con Jesús y dicen que ellos ven a un ciego de nacimiento. Y una de las preguntas que surge, que era una pregunta, una concepción de la época, es si la ceguera de este hombre era consecuencia del pecado de sus padres o de él mismo. Y el Señor le dice, no tiene nada que ver con sus padres o con el pecado propio de este hombre, sino que este hombre ha nacido ciego para que la gloria de Dios sea notoria una vez más por medio de lo que él iba a hacer en un momento más. Entonces, bueno, todos sabemos, el Señor escupe en tierra, hace barro, con ese barro pasa por los ojos del ciego y le dice, bueno, anda a lavarte el estanque. Él va al estanque, se lava el barro de sus ojos y comienza a ver. Y aquel hombre que desde su nacimiento era ciego, y dice la palabra que él mendigaba, ahora de repente aquel hombre mendigo, ciego, comenzó a ver. Y seguramente en cualquier otro lugar esto hubiera sido una gran noticia, una noticia que hubiera alegrado a todos, de que un hombre ahora iba a poder valerse por sí mismo, un hombre ahora no iba a tener que mendigar más, ahora iba a poder andar solo, iba a poder trabajar, iba a poder lo que cualquier hombre podía hacer que no estuviera ciego, podía valerse por sí mismo. Pero lejos de que esto sea una hermosa noticia, una noticia para celebrar, para alegrarse, todo esto genera un gran conflicto al ciego, a los padres del ciego
al entorno del ciego, a los vecinos, de tal manera que la gente de su entorno más cercano se preguntan, ¿es este el ciego que nosotros conocemos? ¿Es este el ciego que estaba mendigando, que desde su más tierna infancia era ciego, o es otro? ¿O es alguien que se parece a él? Bueno, él está tratando, después, si ustedes pueden leer el capítulo 9, él está tratando de convencerlo. No, soy yo, mírenme. Soy el ciego de toda la vida, nada más que ahora veo. Bueno, no conforme con esta afirmación de este hombre que ya dejaba su ceguera, lo llevan, dice la palabra de Dios, ante los sacerdotes. Y eran los sacerdotes, lo vemos un poco en el Antiguo Testamento, que cuando alguien tenía una enfermedad tenían que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que analizar, bueno, si eso era bueno, si no era bueno, si tenían que aislarlo, si tenían que dejarlo con el pueblo, y si la persona se curaba, tenían que también los sacerdotes dar el veredicto. Era como dar un certificado de que no, bueno, lo que pasó es real, es algo verídico, es algo aceptable. Bueno, no sabemos si era esa la intención. Lo que sí vemos es que este hombre que ahora veía, lo llevan a los sacerdotes, y los sacerdotes comienzan a indagar y se dan cuenta que ese milagro fue hecho en el día de reposo. Y ellos se enteran además que ese milagro no solamente fue en un día santo, sagrado para ellos, sino que el que hizo ese milagro fue justamente el Señor. El enemigo público número uno de los sacerdotes, no de parte de Cristo, sino de parte de ellos. Entonces ahí comienza toda una investigación, toda una interrogación profunda, dura contra el ciego, y comienzan a indagar y a preguntarle. Luego traen a los padres, y los padres, un poco tratando de lavarse las manos y no ser parte del problema, dice, bueno, edad tiene, pregúntele a él. Y al final este hombre, un poco cansado, le dice, bueno, ¿acaso ustedes quieren hacerse sus discípulos? Tanto preguntan, tanto quieren saber, ¿quieren ser discípulos de Cristo? Y esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Y ellos dicen, versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Bueno, hay ahí todo un debate, todo un conflicto aún entre los sacerdotes. Y uno dice, bueno, este hombre no viene de Dios. ¿Por qué? Porque ha transgredido el día de reposo. Para ellos era más importante guardar el día de reposo que la obra milagrosa y maravillosa que Dios había hecho en la vida de este hombre ciego. Bueno, este es un poco el contexto, y dice versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, 9:24 de Juan, y le dijeron, da gloria a Dios. Es como que le están diciendo, bueno, decí la verdad, mirá que estás delante de Dios. Nosotros sabemos que Cristo es un hombre pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que sé. Si es pecador, si es bueno, si es malo, no lo sé, no lo conozco. Ni siquiera lo vi. Pero una cosa sé, dice él, que yo antes era ciego. Y como consecuencia de su obra, de su milagro, ahora veo. Le volvieron a decir, versículo 26, dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, no me están creyendo, no me están entendiendo. ¿Qué queréis? Oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bueno, un poco cansado el ciego, dijo, bueno, basta. Era ciego y él vino y me dijo, y me devolvió la vista, ahora veo, eso es lo que sé, ese es el testimonio que tengo para dar. Bueno, mientras esto está pasando, dice el versículo 34, que ellos le respondieron, tú naciste del todo en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 39,
Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Bueno, maravillosamente el Señor va a usar esta discusión, este problema que providencialmente Él generó para dejarnos una enseñanza espiritual. Dice Piper que el hombre que era ciego, a medida que el tiempo pasaba, adquiría mayor luz y mayor claridad acerca de Cristo, pero sin embargo los fariseos, a pesar de que veían milagro tras milagro, su ceguera se iba acentuando más y se iba tornando más oscura. Dice el dicho popular, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ese era un poco el caso de este grupo religioso. Pero el Señor está con eso en mente, ¿no? Está este hombre ciego que ha recibido un milagro maravilloso. Ahora el Señor le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, bueno, ¿quién es para que crea en él? Yo soy, le dice. Bueno, la palabra nos define más adelante que él creyó en el Señor y que, bueno, él ahora no solamente veía físicamente, él ahora ve espiritualmente con los ojos de la fe. Pero los sacerdotes, los encargados de guiar al pueblo hacia Dios, hacia la verdad, hacia la salvación, en esta ocasión están tan cegados que ellos mismos están imponiendo o limitando la posibilidad de que este hombre pueda acercarse más y más a Dios. Ellos le están dando un trato terrible, hostil, muy, muy severo a este hombre por todo lo que ha pasado en su vida, por toda la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo en este hombre. Ese es la atmósfera, el contexto. Entonces el Señor ahora, dice ahí versículo 39 y 40 que leíamos, que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esto es muy importante, hermanos. Está el ciego con Cristo. Cristo, luego que él fue expulsado de la sinagoga, ser expulsado de la sinagoga era terrible. Era como ser aislado de la sociedad, no podía entrar a la sinagoga, no podía ofrecer su sacrificio, no podía alabar a Dios, no podía hacerlo por lo menos públicamente. Estaba aislado, tenía la entrada prohibida a la sinagoga. Y el Señor, cuando sabe esto, va a su encuentro y trata ahí de animarlo. Está el ciego, están los sacerdotes, está el entorno ahí que participaba en toda esta discusión. Seguramente iban para un lado, miraban a otro, escuchaban a uno, escuchaban a otro. Y el Señor entonces con todo ese panorama a su costado, es lo que nosotros leemos en Juan 10:1, donde el Señor dice, de cierto os digo. Recuerden, la pregunta de los sacerdotes, ¿cuál es? ¿Somos también nosotros ciegos? Y el Señor le va a responder a ellos, a los sacerdotes. El capítulo 10 de Juan sí nos va a hablar acerca de Cristo como el buen pastor, sí nos va a hablar acerca de Cristo como la puerta por la cual todo hombre necesita entrar para tener comunión con Dios, pero también nos va a hablar acerca o en contra de los sacerdotes. El Señor dice, versículo 1, de cierto os digo, capítulo 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, en este pasaje vamos a ver rápidamente tres cosas que el Señor está mencionando. Primero, lo que vemos en el versículo 1, un redil. Él va a hablarnos de un redil. Va a enseñarnos por medio de la figura bien conocida por ellos
y también entendida por nosotros que Dios está edificando un redil. En segundo lugar, veremos que el Señor viene a hablar y viene a dejar en evidencia a los ladrones y salteadores. El Señor está buscando por medio de esta enseñanza dejar en evidencia quiénes son los ladrones y salteadores a través de esta enseñanza. Y por último, veremos que hay una puerta. Cristo se presenta a sí mismo: yo soy la puerta. Versículo 1 del capítulo 10 dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Bueno, ¿qué es un redil? Bueno, es lo mismo que mencionábamos antes. Cuando el Señor habla de las ovejas, del pastor, del pastoreo, del redil, era algo que para ellos era fácil de entender porque convivía todo pueblo, toda aldea, todo lugar en Israel, por ser una tierra abocada a esta función de la cría de animales y del pastoreo de animales. Bueno, en cada ciudad había un lugar destinado para un redil. Un redil era un recinto, a veces cuadrado, a veces de otra forma, que se iba levantando un muro ancho y alto con piedras y que se le hacía una sola puerta. A veces la puerta era una puerta como nosotros conocemos, a veces no tenía una puerta como la que nosotros vemos a diario. Pero ese lugar estaba destinado, era como un lugar público. En las ciudades de aquella época era muy común que varios hombres se dedicaran a la tarea de pastorear las ovejas, los animales. Y este era un lugar dedicado para que todos esos pastores de la ciudad podían traer sus rebaños, meterlos dentro del redil y luego cerrar la puerta, o como vamos a ver en el versículo 3, llamar al encargado de cuidar a las ovejas, él, ocupar ese lugar y proteger a las ovejas hasta la mañana siguiente. Bueno, el Señor está hablando de esa figura, del redil. Todos sabían lo que era un redil. Bueno, era un lugar donde las ovejas eran guardadas. Era el corral donde cada una de las ovejas pasaban la noche, donde recibían descanso, donde estaban tranquilas, donde estaban seguras. El pastor, después de terminar su pastoreo, después de haberla llevado a lugares determinados a comer pasto, a tomar agua, a darle el descanso apropiado de cada día, ya entraba el sol por la tarde, ellos volvían a la ciudad y llegando al redil comenzaba a hacer entrar unas por una. Y esto es muy interesante. Porque no es que él de una sola vez dejaba que todas entraran, sino que él se paraba en la puerta, el Señor se paraba en la puerta, todo su rebaño ahí apuntando a la puerta, y él ponía su vara en la puerta para que ninguna pudiera pasar. Iba viniendo de a una oveja y él tomaba la oveja y comenzaba a revisarla de arriba abajo. Revisaba sus orejas, revisaba su boca, revisaba la parte baja del animal, revisaba sus patas, revisaba su cuerpo, veía cómo estaba la lana, si estaba sucia, si estaba limpia, revisaba sus partes íntimas, revisaba todo el animal. Tenía que tener ese cuidado oveja por oveja, porque si no hacía eso, el animal podía morirse. Y era en el momento previo a entrar al redil que él tenía que revisarla, oveja por oveja. Se cree que no siempre tenía muchas cantidades de ovejas, pero era un trabajo arduo, no muy agradable, estar ahí agachado, revisando el animal, lo daban vuelta, lo levantaban, lo miraban, iba entrando. Pasaba una oveja y pasaba otra oveja y así, cada oveja iba entrando de a una luego de la supervisión, de la revisión del pastor, previo a la entrada del redil. Luego que él terminaba con esta tarea, él llamaba al encargado de cuidar a las ovejas. Dice el versículo 3, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor terminaba de ingresar cada una de las ovejas y el portero estaba ahí para ocupar su lugar de trabajo. La tarea del portero era como el vigilante, el cuidador de ese redil. El pastor se iba a descansar después de un trabajo arduo de sacar al redil y traer al redil.
Él iba a descansar y venía el portero y su tarea era cuidar a las ovejas. Nadie podía entrar, ni las ovejas, ni nadie ajeno a los pastores en ese lugar. Nadie podía entrar. Bueno, si tenían una puerta de madera como nosotros conocemos, él ponía la puerta y se quedaba haciendo su ronda de vigilancia. Si no tenían puerta, este portero, él se sentaba en la puerta o literalmente se acostaba en la puerta para que las ovejas no podrían salir o nadie pudiera entrar. Bueno, eso es lo que el Señor está hablando. El pastor volvía por la mañana, se acercaba y como dice el versículo 3, el portero le abría o el portero le daba el acceso a él como pastor, porque él tenía el derecho, la autoridad de ser recibido y de sacar a las ovejas. Los pastores volvían por la mañana, se acercaba al redil y llamaba a sus ovejas de a una por nombre. Bueno, esto nos parece algo risueño, algo, bueno, ¿cómo le va a poner nombre a las ovejas? Bueno, dice que era una relación tan estrecha, pasaban tanto tiempo con las ovejas, pasaban tanto tiempo revisándola que rápidamente podían identificarla y cada una de ellas tenían un apodo, tenían un nombre que ellos le ponían para poder ser identificada y para que él pudiera llamarlas. Y cada una de las ovejas tenían un nombre. El pasaje lo dice, que el Señor se acerca, que el pastor se acerca, perdón, y llamaba a cada una de esas ovejas, de sus ovejas. Bueno, hay videos y hay pruebas históricas y científicas de que la oveja está acostumbrada a la voz de su pastor y que solamente obedece cuando su pastor, el que ellas conocen, le llaman. Bueno, esto es lo que Juan está presentando en el Evangelio, que el pastor viene al redil y llama a las ovejas y las saca. Bueno, es un poco lo que nosotros vamos a ver en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 34. Si me acompañan hasta ahí, este es un pasaje donde el Señor está, bueno, acusando a los pastores de la nación de Israel. Un poco lo que el Señor está haciendo en esta figura de Juan 10. Él está acusando a la casta religiosa de su época porque no están cumpliendo con la función que ellos mismos se habían apropiado de ser los líderes de la nación. No es que Dios los había llamado a esa función. Ellos, por una cuestión de tradición, por una cuestión de herencia, estaban ocupando un lugar que era robado, porque no es que Dios los había llamado, y estaban haciendo algo que era contrario al propósito de Dios para la nación. Entonces Dios, por medio del profeta Ezequiel, levanta un juicio y una acusación contra los pastores de la nación. Y dice así, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bueno, ¿qué dice Juan 3? 10:3 dice que el pastor venía al redil y ¿qué hacía? Llamaba a sus ovejas, a las que él sabe que son suyas. Recuerden, no era un solo redil el que guardaban ahí, eran varias ovejas, eran varios pastores. Era un lugar comunitario, un lugar público donde muchos hombres que tenían la función de pastorear traían sus ovejas y todas convivían juntas. No es que había un lugar exclusivo para cada una de ellas, no. Era un lugar amplio donde todas convivían. Pero el pastor que conoce a sus ovejas se paraba en la puerta y llamaba a cada una por su nombre. Dice Ezequiel 34:11 que esto es lo que Dios había profetizado en el tiempo antiguo. Dice, aquí yo mismo iré, ¿a dónde? A buscar a mis ovejas. Y yo las reconoceré, dice Dios. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, perdón. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil.
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Bueno, cuando nosotros pensamos en el redil, no podemos dejar de hacer la aplicación espiritual y de pensar en ese pastor como la figura de Cristo que viene a buscar, dice él, a sus ovejas. Lo que el Señor está diciendo con esta analogía era mostrar cómo en él se estaba cumpliendo la profecía de Ezequiel 34. El profeta Ezequiel no solamente estaba dejando una acusación contra los sacerdotes de su época, sino que estaba anunciando que Dios un día iba a enviar a su pastor, el pastor elegido, para que viniera a buscar sus ovejas, las ovejas que él conoce, las ovejas que el Padre le había regalado al Hijo, las ovejas por las que él iba a morir, las ovejas por las que él iba a velar, a cuidar, a proteger. Ese es el redil de Dios, eso es lo que él hizo y lo que sigue haciendo hasta el último día, que la última oveja sea llamada a ser parte del redil. Pero lo que es glorioso es ver cómo Dios dice, yo iré, yo iré. Y Cristo está diciendo, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor que está cumpliendo con esta promesa de Dios. Hace cientos de años atrás, Dios había profetizado por boca del profeta Ezequiel que él iba a venir a juntar a sus ovejas, a su rebaño, a hacer su redil. Y acá estoy yo, Dios hecho carne, recogiendo, llamando a cada una de sus ovejas. Bueno, cuando miramos la figura del redil, no podemos sentirnos ajenos. Sabemos, Dios se identifica muchas veces como el buen pastor, como aquel Dios salvador que pastorea a su pueblo, que cuida, que guía, que protege a sus ovejas. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos considerar en esta mañana. No solamente Dios el Señor va a mostrar que ellos, los sacerdotes, no son el pastor enviado por Dios, no son ellos el pastor que Dios había prometido por medio del profeta, sino que ellos son ladrones que están usurpando un lugar que no le corresponde y que están conforme a la profecía de Dios, haciendo daño, matando, maltratando a sus ovejas. Pero hermanos, nosotros nos sentimos plenamente identificados con el redil que el Señor está mencionando. Porque un día cuando nosotros estábamos esparcidos, dice Ezequiel, dice, los juntaré de las tierras, traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. Dice el versículo 12, así como el pastor conoce a su rebaño el día en que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. Bueno, dicen que la oveja como animal es muy asustadizo. Y no solamente que se asusta rápidamente, sino que pierde fácilmente la orientación. Y la figura que Ezequiel nos está dando es que el día estaba nublado, el día estaba oscuro y la oveja estaba esparcida. Pero en ese cuidado pastoral de Dios, en esa gracia redentora de Dios, Él comienza a llamar a cada una de las ovejas que está en el día oscuro, en el día de tinieblas, está asustada, está perdida, está sin esperanza, está sin Dios, está sin salvación. Y Dios va y llama a cada una de sus ovejas. Y en esa frase, hermanos, tenemos que poner nuestros nombres, tu nombre y el nombre de cada uno de los hijos de Dios tiene que estar en ese lugar. Dios te llamó por tu nombre.
No eras un desconocido para Dios. Dios conocía tu pecado, Dios conocía lo perdido que estaba, lo miserable que era tu vida. Y Dios ahí en su misericordia, en su amor, así como el pastor se acerca a la puerta del redil y llama a la oveja por su nombre, de la misma manera Dios se acercó a nuestra vida en las tinieblas de nuestra alma, en la oscuridad de nuestra vida y nos llamó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Oh, qué hermoso día, hermanos. Estábamos perdidos, sin esperanza, completamente frustrados, completamente entregados al pecado y a una vida miserable. Pero Dios, en su amor, como un buen pastor, llamó a cada una de sus ovejas. Y si hoy hay esperanza y salvación en tu vida, no es por mérito propio, sino es porque Dios en su enorme misericordia te llamó para ser parte de su redil eterno. En segundo lugar, lo que el Señor nos va a mostrar en el capítulo 1 de Juan 10, es que así como en todo pueblo, en toda ciudad había un redil, de la misma manera había aquellos que acosaban el redil. Estaban aquellas personas que se dedicaban a delinquir con las ovejas o a asaltar, produciendo gran pérdida en los rediles de la época. Y el Señor dice, estos son identificados como ladrones y salteadores, como delincuentes que su tarea está en asaltar al rebaño y dañar al rebaño. Dice Juan 10, de cierto os digo, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Bueno, el Señor está siendo muy claro, muy explícito. No hay que ser una mente brillante para entender lo que está diciendo. Hay una persona que está habilitada, una persona aprobada, una persona que es la indicada para cuidar y proteger el rebaño que le ha sido entregado para proteger. Ese es el pastor. Ese tiene la autoridad, él viene, se presenta en el redil, el portero lo conoce, le abre la puerta, él llama a las ovejas por su nombre y le siguen. ¿Por qué? Porque él es el apropiado, a él le conoce. Sin embargo, dice el Señor, hay otros que debemos identificarlos como ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque ellos no vienen por la puerta. Si vinieran por la puerta, dado que son desconocidos para las ovejas y dado que son desconocidos para el portero, nunca podrían entrar y sacar el redil. ¿Por qué? Porque no le conocen. Por eso el Señor usa la figura de que el verdadero pastor, el pastor, el hombre enviado por Dios, iba a hablar y las ovejas de Dios le iban a seguir. Sin embargo, los falsos, los ladrones y salteadores tenían que robar, sustraer las ovejas, porque nunca las ovejas le iban a seguir. Bueno, esto es lo que el Señor está mencionando, y este es el segundo punto que veremos en esta mañana, ladrones y salteadores. Bueno, necesitamos entender esto para comprender lo que el Señor está diciendo. Como ya mencionamos, el propósito de lo que Cristo está haciendo, de esta analogía, es decir, ustedes son ladrones y salteadores a los sacerdotes. Ellos le preguntaron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Nosotros somos la casta religiosa de esta nación. Nosotros somos los encargados de llevar a este pueblo a los pies de Dios, a la santidad, a la pureza. Nosotros somos los vigilantes de la pureza de esta nación. Ellos se apropiaban de ese título. Ellos ostentaban este lugar. Pero Cristo le dice, ustedes están ciegos. Ustedes son ladrones y salteadores. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír le dijeron, ¿nosotros también somos ciegos? ¿Se dan cuenta? Ellos se sienten en otro lugar. Nosotros somos ciegos, nosotros tenemos el discernimiento de la ley de Dios, nosotros manejamos la palabra de Dios, nosotros somos ciegos, ustedes son ciegos. Un orgullo religioso, una altanería espiritual que no tenía nada que ver ni con el Evangelio ni con Cristo. Pero el Señor le dice, sí, ustedes son ciegos. Ustedes son como esos ladrones y salteadores que vienen cada tanto a la oscuridad de la noche y no pueden entrar por la puerta porque nunca los dejarían, sino que ustedes tienen que asaltar a las ovejas de Dios y tienen que forzar a las ovejas de Dios para aprovecharse de ellas. Dice Ezequiel 34:22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ella un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Bueno, el Señor está haciendo una promesa. La promesa es que de la descendencia de la familia de David, él había elegido un pastor que iba a venir a la tierra a apacentar las ovejas de Dios. Lo que él había prometido versículos antes, dice en Ezequiel 34, Jehová dijo, yo salvaré, yo buscaré a las ovejas. Ahora lo vemos acá prometiendo que uno de la familia de David, uno de los hijos de la casa de David, era el que iba a venir a la tierra para apacentar, para pastorear el rebaño de Dios. Bueno, había una enorme diferencia de años entre Ezequiel y David, pero la profecía era firme. Los fariseos no podían entender que Cristo es el pastor que Dios había profetizado tiempo atrás. El Señor no solamente está haciendo un contraste con los ladrones de aquella época, sino que generalmente en la Biblia los ladrones o esta figura de robar estaba relacionado con los falsos maestros, con robarles la verdad, con hacer daño por medio de la mentira, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes están matando a la nación, ustedes están privando a la nación por medio de la falsa enseñanza. El Señor les está diciendo que la profecía de Dios en Ezequiel se estaba cumpliendo en Cristo. Ellos no lo podían ver. El ladrón, podemos decir entonces, debemos identificar al ladrón como aquella persona o aquella enseñanza que cierra la puerta de la salvación a cualquier pecador y cualquier persona que trata de alejar la verdad de Dios o a Dios mismo de una persona. Dice Dios, ustedes son esto. Ustedes no vienen para guiar a las ovejas, ustedes no están cumpliendo una función de protección, de liderar, de guiar a las ovejas a Dios. No, ustedes quieren apoderarse, a ustedes les gusta tener el control de la gente, ustedes quieren que les sigan, ustedes quieren servirse de las ovejas y están privando por medio de toda esta religión que el pueblo llegue al conocimiento de Dios. Ustedes son ladrones y salteadores, les dice el Señor. Imagínense cómo esto resonaría en la mente y en los oídos de los religiosos de aquella época. Bueno, a pesar de que la profecía de Ezequiel ha pasado ya varios años y varios siglos, podemos ver hoy muchos líderes religiosos dentro de las iglesias que están llevando adelante la misma función que los sacerdotes en los tiempos de Cristo. Son ladrones y salteadores. Lo único que quieren es aprovecharse de las ovejas. Lo único que quieren es la lana y la carne de las ovejas. No buscan el bien espiritual, no cuidan a las ovejas del Señor, ni siquiera les importa. Más adelante en Juan, el Señor va a hablar de eso, de los asalariados, de los hombres que no le importan las ovejas, sino que al momento del peligro abandonan las ovejas y salen corriendo. Bueno, hoy tenemos personas así, hoy tenemos pseudos líderes en muchas iglesias que
están cumpliendo la función de los fariseos y escribas hipócritas, que están robando, que están envenenando al pueblo de Dios con falsa enseñanza, pastores falsos que están destruyendo al pueblo de Dios por medio de un liderazgo contrario al de la palabra de Dios. El Señor dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dijo el Señor. Versículo conocido, versículo mal interpretado. Recuerdo, no sé hace cuánto tiempo, pero ya estábamos en este lugar y no me acuerdo cómo fue que en una ocasión usé este versículo y uno de los hermanos varones de esta casa me dijo, pero ese versículo no está hablando de lo que vos dijiste. Yo creo que había hecho alusión a que, bueno, era aplicable lo de Juan 10 a Satanás. Y él vino y me confrontó bien, sanamente, con amor. Y ahí tuvimos una hermosa charla. Y la conclusión era, bueno, después se sumaron otros hombres, la conclusión era que, bueno, ese versículo no está hablando del diablo, está hablando de lo que estamos leyendo, de estos sacerdotes, que el Señor está usando la figura de ladrones y salteadores. Y dice, el ladrón viene, ¿para qué? Para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Bueno, esto es muy interesante, seguramente lo veremos el próximo domingo, pero era la función del pastor dentro del rebaño, era vital, no solamente para que la oveja pudiera tomar agua y pudiera comer, sino para la preservación de su vida. Una oveja sin un líder adecuado, sin un pastor adecuado, rápidamente podía perder su vida. Y el Señor dice, yo he venido para conservar tu vida. No solamente para darte vida en mí, sino para preservar tu vida espiritualmente. Pero dice, el ladrón viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Bueno, los ladrones y los salteadores no podían sacar a las ovejas por la puerta. Bueno, tendrían que pelear ferozmente con el portero, con el vigilador. Ellos tenían que entrar por el muro, tenían que saltear el muro y ahí tenían que elegir una de las ovejas y no se la podían llevar al hombro, porque si la tiraban la oveja corría, huía de él. ¿Por qué? No le conocen, escuchan su voz y dicen, este no es el pastor, salían corriendo. Entonces, para poder robar la oveja, ¿saben qué hacían? Le cortaban la garganta, mataban al animal. Entonces, una vez que el animal estaba muerto, lo tomaban, lo tiraban del otro lado, saltaban ellos, se llevaban, le sacaban la lana, se comían lo que podían, y ahí estaba la pérdida que generaban día tras día en el redil. Y el Señor dice, ustedes son como esos. Esa es la figura que Dios está usando de la vida cotidiana. Era algo que era posiblemente muy común, como es en muchos casos muy común la delincuencia en nuestros tiempos. Bueno, cuando Él dijo, ustedes son ladrones y salteadores, así como ellos rápidamente entendían lo que significaba una oveja, un pastor o un redil, de la misma manera rápidamente asociaban lo que significaba ladrón y salteador. Y Dios dice, ustedes están funcionando, están actuando como aquellos que roban, que asaltan las ovejas, las matan para llevarse la ganancia de ellos. Bueno, el Señor está identificando a los sacerdotes como ellos, y esto no es algo nuevo, porque Ezequiel 34, versículo 2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado.
Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni siquiera preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová, oíd la sentencia de Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por mi rebaño, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Bueno, esta era la acusación tremenda que Dios está haciendo por boca del profeta Ezequiel contra la casta religiosa de la época. Bueno, no era muy distinta a la época de Cristo. Dice el Señor, bueno, hay varias acusaciones terribles. Dice, ustedes en vez de pastorear mis ovejas, dice, ¿acaso el pastor no pastorea el rebaño? ¿Acaso el pastor no tiene la función de cuidar, liderar, de proteger el rebaño? Sin embargo, ustedes no lo hicieron. Ustedes no curaron la que estaba enferma, no protegieron la que estaba con la pata quebrada, no buscaron la que estaba perdida. Ustedes se aprovecharon de mis ovejas, ustedes se comieron la engordada, ustedes hicieron todo lo que no debe hacer un buen pastor. Bueno, esa es la acusación de Cristo. Ustedes son ladrones y salteadores porque lejos de guiar al pueblo a Dios, ustedes están aprovechando de ellos. Bueno, es por eso que Cristo hace el contraste entre ladrones y salteadores y dice, yo, sin embargo, soy el buen pastor. Porque no solamente yo lidero a las ovejas, yo protejo a las ovejas, yo las llevo a su redil, ellas están en el redil, cuidadas, protegidas, es el lugar de descanso, es el solaz, es el descanso para el alma del redimido. El redil funciona como la figura de esa gracia salvadora de Dios, donde cada hijo de Dios ahora tiene garantizadas las bendiciones de Dios, el perdón de Dios, la comunión con Dios. Ese es el redil. Pero sin embargo, hay ladrones y salteadores que quieren acosar a la iglesia de Dios, que quieren robarle esa paz, esa seguridad en Cristo. Pero el Señor dice, yo soy completamente diferente a ustedes, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dice versículo 10, ha venido para cuidar la vida de su pueblo. Ha venido para darle vida al pueblo, pero también ha venido para que ese pueblo tenga una vida abundante. Dice versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se dan cuenta? Los ladrones y salteadores, aquellos que querían liderar al pueblo por la fuerza, robando ese lugar, no le dan la vida, se la quitan, matan a la oveja, abusan de la oveja. Se apoderan de la oveja. Sin embargo, el pastor, Cristo, el pastor verdadero, el pastor conforme a lo que Dios diseñó, viene a dar su vida por la oveja. Y esto es consecuencia de ese trato que ellos le habían dado al ciego. El ciego no entendía nada, no entendía de principios de interpretación bíblica, no entendía de doctrina, no entendía. Él dice, yo era ciego y ahora veo. Y ellos en vez de guiarle a la verdad, no, le acosan, le maltratan. Y Cristo dice, ustedes están tratando a mi pueblo con la misma manera en que un ladrón trata a una oveja, con ese desprecio, con esa maldad. Por último, hermanos, es Cristo la puerta. Dice Juan 10, si quieren acompañarme ahí, por favor. Juan 10 dice, Jesús les habló por medio de esta alegoría, 10:6, perdón. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan Nicodemo? ¿Se acuerdan la mujer en el pozo de agua donde Cristo le pide de tomar? ¿Se acuerdan el pan que veíamos en Juan 6? Bueno, en varias ocasiones ellos no tienen la luz, no tienen la capacidad de entender la enseñanza espiritual de lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, yo soy el pastor,
Yo soy la profecía cumplida de Dios delante de ustedes, pero dice el versículo 6 que ellos no entendían lo que Él decía. No solamente estaban ciegos para no ver el poder y el milagro de Dios, sino que tampoco tenían la capacidad espiritual de escuchar la verdad de Dios y asimilarla. Versículo 7 entonces dice que Jesús le dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. Es Cristo. Es Cristo que se está diciendo, yo soy la puerta. Ahora, hermanos, pensemos en el redil. Un redil era un lugar seguro para la oveja. Era un lugar donde generalmente tenía protección, tenía descanso, estaba controlada, estaba segura. Pero para poder acceder a todo ese entorno, a todo ese privilegio, necesitaban entrar por la puerta. ¿Ustedes se imaginan que hubiera un redil sin puerta? ¿Cuál sería la función? ¿Qué locura hubiera sido que alguien edificara un redil sin puerta? ¿Por dónde iban a entrar las ovejas? ¿Tenían que saltar? No, era elemental, era algo básico, fundamental, que ese redil tuviera una puerta. Cuando Cristo está hablando del redil y luego le dice, yo soy la puerta, ellos entienden lo que Él les está diciendo. Así como la oveja necesita atravesar por la puerta del redil para llegar a un lugar de descanso hasta el nuevo día, de la misma manera ellos tenían que pasar a través de Cristo para recibir el perdón y la paz que Dios había prometido a todos los que creen en Él. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es a través de mí, es por medio de mí. Yo soy el camino, yo soy la puerta. El que por mí viene, solamente a través de mí, pueden entrar a ese lugar de privilegio, de comunión y de paz con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por medio de la justificación, por medio de la fe en Cristo. Él es la puerta que nos da el derecho de acercarnos al trono de la gracia. Es pasando a través de Cristo que nosotros somos santificados en Él. Es por medio de entrar por medio de la obra redentora de Cristo que nosotros podemos tener comunión con Dios. Pero dice, ellos no lo entendían. No lo entendían. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare, ese será salvo. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son obras. No es venir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es orar simplemente. Claro, estas cosas son buenas y necesarias. Pero de nada te sirve hacer todo esto si no has venido a la puerta que es Cristo. Solo a través de Cristo podemos recibir el perdón de Dios. Solo Cristo es esa única puerta que nos permite recibir el perdón de pecado y la comunión y la paz de Dios. Es solo a través de Cristo. Entonces Él les está diciendo, yo soy la puerta, tienen que creer en mí, tienen que venir a través de mí. Eso es lo que Él está diciendo, pero dice la palabra que ellos no entendían. Bueno, la puerta era tanto para entrar como para salir. Era algo que nos daba la idea de poder entrar a un lugar de beneficio para la oveja como el redil, pero también para salir del redil. Nos habla de la libertad, nos habla de esa libertad que tenemos en Cristo. Las cadenas nos fueron soltadas. Ya no estamos esclavizados a una conducta, a una vida, a un sistema maligno que gobernaba nuestra vida y nuestro corazón. No, ahora porque Cristo, que es la puerta, nos llamó como parte de su pueblo y atravesamos a través de Él, que es la puerta, toda esa esclavitud quedó atrás. Somos libres. Podemos entrar y podemos salir libremente en esa libertad con la que Él nos hizo libre. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Versículo 3 del capítulo 10 dice, a este
a este que conocen las ovejas, mas el que entra por la puerta, dice versículo 2, el pastor de las ovejas este es el verdadero pastor. Y a este, el que entra por la puerta, no el que salta, sino el que entra por la puerta, este es al que el portero le abre. El portero lo reconoce, sí, este es el adecuado, este es el correcto, este tiene la autoridad, este tiene el derecho de sacar a las ovejas. Y de la misma manera, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene el poder en su obra. Él es el que tiene el poder por medio de su evangelio de llamar a las ovejas esparcidas en la oscuridad, en la incredulidad, en la rebeldía. Él tiene el poder de pararse en la puerta de nuestra vida y llamarnos a que le sigamos a Él. Y las ovejas que son de Él le seguirán. Esto es algo muy importante. Dice, las ovejas oyen su voz y le siguen. Oh, hermanos, nuestra fe no se trata simplemente de haber recibido un día el llamado de Dios a creer en el Evangelio. El llamado de nuestra fe, el llamado del Evangelio, ¿qué creemos? Es un llamado a seguir hasta el último día de nuestra vida a Cristo. Es un llamado a que así como la oveja seguía al pastor en su caminar y así como el pastor las guiaba a lugares de buenos pastos y de agua y de descanso para su cuerpo, de la misma manera Cristo llama a su pueblo por medio del Evangelio a seguirle a Él. ¿Qué es eso de un cristianismo sin seguir a Cristo? ¿Cómo es eso una fe que digo tener y no sigo a Cristo? ¿Dónde está mi fe? El objeto de mi fe, el propósito de mi salvación es conocer a Cristo y gozarme sirviéndole a Él, siguiéndole a Él. ¿Dónde está nuestra fe si no es mostrada a través de seguir a Cristo? Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras no se puede mostrar la fe sin obra. La fe verdadera es una fe que obra y la manera de obrar del Hijo de Dios es siguiendo a Cristo. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas no solamente oyen su voz, sino que sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dice el versículo 9 que no solamente tendríamos salvación en Él, sino que dice, entrará y saldrá y hallará pasto. Bueno, esto es precioso, porque dice que cuando creemos en Él, Él es el que nos garantiza todas las cosas, el perdón, la paz, su cuidado de nosotros, todas las gracias necesarias para vivir como Él manda, para cumplir con sus exigencias espirituales. Bueno, Él está como buen pastor guiando, liderando y proveyendo a sus ovejas, la iglesia de Cristo, todo lo que necesitan. Dice, hallarán pastos. Hallarán pastos. Ezequiel 34, que leíamos hace un momento, era la promesa de Dios. Dice Dios, yo voy a buscar a mis ovejas y las apacentaré en lugares de buenos pastos, en lugares seguros, en lugares donde ellas van a comer y no habrá más necesidad, no habrá más hambre espiritual. Y eso es lo que sucede en la vida de un hijo de Dios cuando conoce al buen pastor. Y el evangelio de este buen pastor tiene que ver con que nuestra alma, que estaba muriendo de hambre o estaba muriendo de hambre, encontró pan y encontró agua por medio de la obra del buen pastor. El pastor llama a que salgan de la puerta, a que reciban buenos pastos. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros sois como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, hay un redil, ya veíamos. Hay ladrones y salteadores, ya identificamos quiénes eran. La pregunta es, la puerta. ¿Has pasado por la puerta que es Cristo? Si has pasado por esta puerta, entonces tu vida tiene que ser una vida conforme a esa verdad. Una vida que se destaca por un seguir a Cristo. Una vida que se destaca por una dependencia de Dios.
Cristo como el buen pastor que se está presentando en el capítulo 10, dice que Él va adelante y la saca, Él va liderando, Él va marcando el camino, Él va mostrando por dónde debemos andar. Él ya ha venido, ya nos ha mostrado cómo debemos relacionarnos con Dios. Él nos abrió la puerta para tener comunión con Dios. Ahora Él nos dice, bueno, imítenme a mí, sigan mis pisadas. Oh, hermanos, nuestra comunión con Cristo, nuestra relación con Dios es un llamado a la vida, a una vida placentera, a una vida llena de gozo. Y claro, eso no va a ser siempre así, pero sí podemos ir cada día a la puerta que es Cristo. Podemos ir al trono de la gracia, podemos ir a la cruz del Calvario y pedirle a Él que esa vida que Él nos ha prometido comience a fluir una vez más, como lo hizo tiempo atrás. Dice el Señor, versículo 9, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. ¿Recuerdas aquel día cuando estabas perdido, sin esperanza y sin Dios? Y cuando alguien te habló, del Evangelio, aquel día tu corazón cambió, el Señor obró en nuestra mente, en nuestro corazón y todo fue una nueva vida, una vida maravillosa, una vida de esperanza, una vida de confianza en Dios. Pero hoy miramos y tenemos una vida triste, apagada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado quizás que debemos volver a la puerta. Todo el que haya pasado por esa puerta tiene vida en Él. Esa es la promesa del Evangelio, vida en Cristo. Debemos volvernos a Él. Debemos volvernos y como dice Apocalipsis, mirar en dónde hemos caído. Mirar en qué hemos fallado, en qué hemos claudicado y decir, Señor, quiero esa vida que me has prometido. Quizás hemos pasado por la puerta para salvación, pero necesitamos volver a la puerta, necesitamos volvernos a Cristo para que Él siga revitalizando, restaurando nuestro corazón, nuestra vida para la gloria de Él. Hermano, hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Cristo para nuestra vida. No importa cuáles son nuestros problemas, no importa la gravedad de las pruebas. Sí es difícil, sí necesitamos la gracia de Dios, sí necesitamos el apoyo y el acompañamiento de la iglesia, pero solo en Cristo, solo en Él, todo esto es posible. Ven a Cristo. El pastor sacaba las ovejas y las llevaba al lugar apropiado para el bien del animal. Cristo, Dios hecho carne, fue enviado para mostrarnos el camino para ir a Dios. Y no solamente ese camino nos fue mostrado una sola vez, sino que nos dijo cada vez que ustedes necesitan, pueden transitar por este camino, pueden pasar por esta puerta al trono de la gracia. Perdón. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Transita ese camino de fe, de confianza, de dependencia de Dios. Ve a esa puerta donde tu Señor ha abierto para siempre y eternamente. Vayamos por esa puerta, transitemos ese camino y recordemos, Él es el buen pastor que ha venido para darte vida. Eso es real, hermanos, no es una poesía, no es una figura, no es real. Dios ha enviado a Cristo para que sus ovejas, la que Él ha llamado y redimido por medio de la sangre del Cordero, la que Él compró con la sangre de su Hijo, tengan vida y vida abundante. Vayamos a Él, vayamos a Cristo, quien es la puerta para el bien de nuestras almas. Hermanos, oremos y terminamos. Señor, Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su obra, Señor. Gracias porque no podemos dejar de, Señor, regocijarnos en Él, de alegrarnos en Él, de esperanzarnos en esta preciosa promesa de que constantemente podemos recibir vida en Él. Señor, cada uno de nosotros debe hacer memoria de aquel día, tiempo atrás, cuando pasó por esa puerta de salvación, de redención y nuestra vida cambió. De la misma manera hoy necesitamos volver a esa puerta, ya no más para salvación, pero sí para ser restaurado, animado, conformado al carácter y la figura de Cristo. Señor, tu gracia es suficiente para tus hijos.
Hay abundancia de pasto, hay abundancia de agua espiritual, hay abundancia de pan para tus hijos, para tus ovejas, por la que tú has entregado la preciosa vida de nuestro Salvador. Señor, tú conoces tu iglesia en este lugar congregado, tú conoces el problema de cada uno de mis hermanos, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, tú conoces lo que nuestra alma necesita hoy. Indudablemente podemos ignorar los problemas, pero en conclusión sabemos que lo que necesitamos cada uno de nosotros es a Cristo. Y qué dulce es escucharte, Señor, diciendo: yo soy la puerta que tú necesitas. Yo soy esa puerta, ven a mí. Señor, ayúdanos, danos la fe, danos la convicción, el arrepentimiento. Danos esa certeza de saber que solo Cristo puede ayudarnos, solo Él puede, Señor, darnos la gracia necesaria para seguir adelante, para vivir como tú mandas, Señor, para seguir confiando, para seguir poniendo nuestra fe en ti. Señor, tú eres digno. Ayúdanos, Padre. Y si hay alguien en esta tarde, Señor, que aún no te conoce, que aún no ha pasado por esa puerta para ser perdonado y salvado, Señor, te ruego que tengas misericordia de él. Señor, que lo traigas a la puerta que es Cristo. Abre sus ojos, Señor, dale la vista espiritual como aquel hombre ciego en el evangelio que leíamos fue, Señor, restaurada su visión. De la misma manera, todos aquellos que no te conocen en medio nuestro, Señor, puedan recibir vista y ver su pecado y correr a Cristo para recibir perdón y salvación. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice tu palabra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.